Sabemos que cuando se firma un contrato verdaderamente importante, suele haber un ambiente muy concreto. Un entorno, digamos, civilizado, predecible, aséptico. Claro, una oficina tranquila, sin interrupciones. Exacto. Una iluminación suave, a lo mejor una mesa de caoba maciza, un par de firmas en un papel grueso y un apretón de manos formal para sellar el acuerdo. Es un proceso diseñado para transmitir control. Sí, al final todo está estructurado para que las partes sientan seguridad. O sea, la burocracia humana necesita ese nivel de calma para funcionar bien. Pero al dar comienzo a nuestra exploración de hoy en The Deep Dive, vamos a adentrarnos en una negociación que hace saltar por los aires absolutamente todos esos esquemas. ¿Y tanto que los hace saltar? Hablamos de una negociación donde el escritorio es una montaña literal en medio del desierto, donde la tinta de la firma, bueno, parece ser el fuego vivo. Literalmente. Momento bisagra de la historia antigua y la literatura bíblica. El capítulo 19 del Éxodo. Eso es, ciñéndonos a la clásica versión Reina Valera. Tenemos sobre la mesa análisis teológicos, desgloses de versículos y estudios de simbolismo. Y nuestra misión en esta inmersión documental es comprender cómo una multitud de esclavos recién liberados se prepara para algo inaudito. Para un cambio de paradigma total. Exacto. Cómo se preparan para convertirse en una nación constitucional bajo el gobierno directo, presencial y físico de una deidad. Es que es un texto verdaderamente inagotable. Cuando examinas las fuentes te das cuenta de que este capítulo no es una simple parada técnica en el viaje. Ya, es mucho más que eso. O sea, es el paso titánico de la mera liberación a la alianza. Es la transición psicológica de huir despavoridos de algo a, de repente, comprometerse formalmente con alguien. Para quienes nos escuchan, creo que es vital hacer el esfuerzo de situar nuestra mente en el contexto exacto. Hay que sentir la magnitud de esto. Totalmente necesario. Han pasado 3 meses. 3 meses enteros desde la salida de Egipto, tragando polvo, lidiando con la incertidumbre del desierto. Partieron de Refidim y ahora, de repente, la multitud inmensa acampa frente a la base del imponente monte Sinaí. Y el ambiente está a punto de volverse electrizante. Literalmente electrizante. Y todo comienza con un mensaje inicial que Dios le da a Moisés en los versículos 3 y 4. Utiliza una metáfora visual que, de entrada, parece muy poética. Sí, la de las alas. Dice algo así como: «Visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Vale, vamos a desgranar esto porque aquí hay mucha tela que cortar. Desde luego que la hay. Porque escondida en esa frase, aparentemente poética, hay una declaración de intenciones brutal sobre cómo opera esta deidad. A ver, al leer esto de las alas de águilas, mi primer instinto es pensar en una operación de rescate militar. Imagínate a un equipo de fuerzas especiales bajando en helicóptero en una zona de guerra para extraer a unos rehenes. Es una buena imagen. Claro, es que el equipo de rescate no se para en medio del fuego cruzado a pedirles a las víctimas que firmen un código de conducta. No, primero los sacan de ahí. Exacto, simplemente los agarran, los suben a la nave y los sacan volando a un lugar seguro. Pero mi duda es, ¿esto es solo un rescate táctico o hay algo más profundo en lo del águila? Lo fascinante aquí es que la analogía del helicóptero explica muy bien la urgencia. Pero las fuentes destacan que la imagen del águila en el texto hebreo añade algo que la máquina no tiene, que es la ternura maternal. Ah, claro, protección viva. O sea, un águila no transporta a sus crías agarrándolas con las garras como si fueran una presa. La tradición antigua observaba que las llevaban sobre sus propias alas para protegerlas de los depredadores desde abajo. ¡Wow! O sea, cualquier flecha tendría que atravesar primero a la madre. Exactamente. No es un rescate frío, es un rescate ferozmente protector. El mensaje es básicamente: yo recibí los golpes por vosotros. Eso es. Y aquí hay un orden teológico crucial que todas las fuentes enfatizan. La gracia y la salvación siempre preceden a la ley. Vale, primero el rescate, luego las reglas. Siempre. Este cuidado tierno establece que la obediencia futura no será en ningún caso una moneda de cambio para ganar el favor divino. El rescate ya está pagado. Espera, entonces no tienen que ganárselo después. ¿No es una especie de deuda donde se les dice: te salvé la vida, ahora eres mi sirviente? Que va en absoluto. Y ese es el cambio radical de mentalidad. No obedecen para llegar a ser libres. Se les pide que obedezcan precisamente porque ya lo son. Es una respuesta de gratitud. Ya, entiendo perfectamente lo del rescate incondicional. Pero claro, el águila llega al nido y entonces viene la propuesta. Ya están a salvo, pero ahora se pone un contrato sobre la mesa. El pacto condicional, sí. En los versículos 5 y 6 se detalla esta promesa. Si obedecen, obtendrán una identidad triple. Serán un especial tesoro, la palabra es segulá,
un reino de sacerdotes y una gente santa. Hablemos de Segulá, porque suena a que, no sé, van a ser ricos. Es muy común pensarlo, pero no. Las fuentes explican que segulá es un término monárquico, no es la riqueza general del Estado, es el joyero privado del rey. O sea, su posesión más íntima. Exacto. Lo que guarda para su deleite personal. Qué contraste más bestial. Pasan de ser, literal, ladrillos prescindibles para el faraón a ser la joya personal del creador. Un salto de estatus incalculable. Y por eso la respuesta del pueblo en el versículo 8 parece tan lógica a simple vista. Ya. Dicen que sí a todo. El texto dice que responden a una voz, todo lo que ha dicho haremos. Pero a ver, siendo sinceros, hoy en día esto despierta un escepticismo tremendo. Bueno, es que plantea una pregunta importante. Claro, es que suena idéntico a cuando te bajas una aplicación en el móvil, te sale un muro de 40 páginas de texto legal y tú le das a aceptar términos y condiciones sin leer nada. Totalmente. Lo haces impulsivamente. Hay entusiasmo, sí, pero no tienen ni remota idea de a qué se están comprometiendo. Es que esa ingenuidad es central aquí. Tienen buena disposición, claro. Acaban de ver abrirse el mar. Pero hay una incomprensión profunda de la dificultad real de obedecer a un ser infinitamente perfecto. Y el mejor ejemplo es eso, de ser un reino de sacerdotes, ¿no? Exacto. O sea, si le dices a un esclavo que va a ser sacerdote, seguro que se imagina en un palacio viviendo de ofrendas. Claro, suena a club exclusivo. Pero no fueron elegidos para una exclusividad egoísta. Un sacerdote en la antigüedad era un puente, el intermediario entre la deidad y las personas. Entonces, si toda la nación es de sacerdotes, ¿para quién están mediando? Pues para el resto de naciones del planeta. Eso es. Asumen una vocación universal para ser luz. Y eso es una responsabilidad abrumadora y agotadora. Una carga titánica que asumen con un alegre sí, claro, sin problema. Y la deidad sabe perfectamente que no entienden la magnitud del acuerdo. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque Dios decide mostrarles con quién tratan. A ver, las instrucciones de los versículos 9 al 15 son sobrecogedoras. Dios anuncia que bajará en una nube espesa y exige 3 días de preparativos locos. Lavar la ropa en el desierto, no tener relaciones sexuales y, lo más impactante, establecer límites físicos estrictos. El perímetro de seguridad. Un perímetro letal. O sea, cualquiera que toque el monte, persona o animal, morirá irremisiblemente. Sin juicios. Ni siquiera pueden acercarse a rescatar al infractor. La zona queda contaminada. Y mi mente moderna, al leer esto, protesta. Porque suena a tiranía cruel. Un rey megalómano diciendo que no pise su jardín. Claro, parece un castigo desproporcionado. Pero pensándolo bien, no suena a código penal. Suena a física. Es como si el Sinaí se convirtiera en el núcleo de un reactor nuclear expuesto, o la plataforma de un cohete espacial. Si conectamos esto con la perspectiva general, la analogía encaja perfecto. O sea, los kilómetros de exclusión de Chernóbil no están ahí por malicia. Están por incompatibilidad física. La energía es tan inmensa que acercarse sin el aislamiento adecuado es letal. Me encanta cómo lo explicas. Las fuentes teológicas lo denominan la trascendencia de Dios. O sea, la santidad no es una idea moral pasiva. Es una fuerza expansiva, un fuego consumidor. Dios no se presenta como un colega casual, entonces. Exacto. No vas a tomar un té con él al desierto. Es el soberano absoluto. Acercarse a esa santidad requiere reverencia absoluta, porque la impureza humana no puede coexistir con ella sin mediación. Si entras en el reactor sin traje de plomo no es un castigo, es una reacción en cadena fatal. Exactamente. Madre mía. Y toda esta preparación de 3 días tiene que haber construido una tensión insoportable en el campamento. Presión psicológica al máximo. Y así llegamos al amanecer del tercer día, cuando esa energía contenida estalla visual y sonoramente. Y los versículos 16 al 25 pintan una sobrecarga sensorial traumática. La teofanía completa. Truenos que te vibran en el pecho, relámpagos rasgando el cielo, la montaña humeando como un horno, porque, literal, Dios desciende en fuego, el suelo temblando. Todo a la vez. Y por encima de todo ese caos, el sonido del shofar, una bocina ensordecedora que va en aumento. Y en medio de este terror absoluto, Moisés es llamado a subir a la cumbre. A la nube espesa, sí. Pero fíjate en un detalle de las fuentes que me vuela la cabeza. Moisés sube y después de todo este terror, Dios hace que Moisés baje otra vez solo para advertirles que no crucen el límite por curiosidad.
por pura curiosidad. Es paradójico, desde luego. ¿Cómo es posible que alguien sienta curiosidad por acercarse a un terremoto en llamas? O sea, ¿quién ve el núcleo de Chernóbil ardiendo y piensa, hoy voy a asomarme? Parece suicida. Pero las fuentes lo explican maravillosamente. Subrayan el misterio de lo divino, el misterio tremendo y fascinante. Vale, o sea, aterra pero atrae. Exacto. Se revela de forma majestuosa y terrible, pero al permanecer en parte oculta, genera un magnetismo hipnótico. Y por eso Dios sabe que el pavor puede volverse curiosidad letal. Como la polilla hacia el fuego. Eso es. Y además, este fenómeno natural autentica la figura de Moisés para siempre. Se consolida como el puente necesario. El único con el traje antirradiación, por así decirlo. Tal cual, el único capaz de soportar la voz creadora y no morir, mediando ante una multitud asustada. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? ¿Cómo resumimos la esencia del capítulo 19? Pues, sintetizando magistralmente, este capítulo encierra una dualidad brutal. Por un lado, tienes el amor incondicional y protector de las alas de águila. La salvación previa. Eso es, pero por otro lado tienes el terror purificador del fuego y el terremoto. Es el equilibrio perfecto y precario entre la gracia que salva y la inmensa responsabilidad que exige entrar en una alianza con lo absoluto. O sea, no puedes quedarte solo con la parte bonita. Para nada. Y si lo pensamos, independientemente de lo que crea cada uno, esta historia ilustra un principio vital profundo. O sea, cuando nos enfrentamos a algo verdaderamente trascendental o transformador en nuestra vida, no podemos acercarnos de forma superficial. Requiere preparación. Totalmente. Requiere respeto, establecer límites y tener una conciencia real de lo que estamos asumiendo. No puedes darle a aceptar términos y condiciones al universo sin saber qué estás firmando. Es que lo sagrado o los grandes compromisos no admiten atajos ni aproximaciones a medias. Exacto. Y para terminar, quiero dejar una última idea resonando en el aire. Hemos visto que el pueblo necesitó una demostración física de relámpagos, fuego y terremotos que amenazaban sus vidas para tomarse en serio el pacto. Solo para no cruzar una raya en la arena. Claro. Y la pregunta es, ¿qué ocurre en la mente humana cuando el humo por fin se disipa? ¿Qué pasa cuando la montaña deja de temblar y el silencio del desierto vuelve al campamento? Es una pregunta muy incómoda, fíjate. ¿Cuánto dura realmente la reverencia cuando el espectáculo sensorial termina? Es una invitación a que todos cuestionemos la fragilidad de nuestras propias promesas de cambio cuando se apagan las luces y los relámpagos. Sobrevivir a la cima es fácil comparado con mantener la promesa durante el silencio del desierto. Una reflexión profunda. Hasta nuestra próxima inmersión.